Ya. Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un breve análisis de la experiencia trabajada en esta semana 2, utilizando el modelo Flipped Classroom y algunas herramientas virtuales que se nos han presentado en el curso. Estamos conformando el grupo 31, Sadam Mendoza, Marcos Zúñiga y Julio Bernal y mi persona Carla Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué nos puedes comentar sobre esta experiencia de aprendizaje? Hola Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Pues la verdad, Carlita, ¿qué he aprendido? Pues he aprendido mucho en el tema de la unidad. La clase invertida, muy interesante, cambiar el paradigma de la educación que tradicionalmente estamos acostumbrados. Yo comentaba en el foro pasado, en este foro de este tema, que cuando yo veo el tema de la educación tradicional, se me viene a la mente nada más, no sé si ustedes en el grupo ya lo han visto, se me vienen unas escenas del video de Un ladrillo más en la pared de Pink Floyd, donde la educación era bien rígida, no se permitía al estudiante pensar, mucho menos soltar su creatividad. Entonces, esta parte de la clase invertida me parece muy interesante, muy buena la parte de que el rol del docente y del alumno pues vayan cambiando conforme a las nuevas necesidades del siglo XXI, como dicen, ¿verdad? Que el centro de la educación ahora es el alumno y el profesor ya no es el sabio y el que sabe todo y el que únicamente transmite los conocimientos a los alumnos. Muy interesante. Y creo que lo he aprendido de la mejor forma, que es compartiendo con todos ustedes las experiencias de vida en la docencia, ¿verdad? Cómo estas nuevas metodologías y las herramientas que la apoyan están mejorando la educación. ¿Cómo me sirve lo aprendido? Pues obviamente nosotros que estamos en el área de la docencia, nos sirve mucho, ¿verdad? Y tenemos que hacer ese switch de lo tradicional a lo constructivista y a la parte de cambiar los roles. Y me parece también muy interesante las herramientas que estamos practicando o que estamos aprendiendo. En el caso para las clases virtualizadas o clases a distancia, el uso de la herramienta del Screencast-O-Matic para poder grabar la clase y dar la oportunidad a los estudiantes de no perderse el seguimiento de los temas. ¿Va? Muy interesante, muy bonita la herramienta. Grabar la clase y usted narrarla, ¿verdad? Explicarla y da más la impresión de que uno está ahí en la clase metido, ¿verdad? El apoyo que nos puede dar YouTube también como una herramienta para compartir los videos estudiados. Y esa creo que es mi intervención para darle a conocer la parte de la experiencia que he vivido en este aprendizaje. Y también quisiéramos escuchar qué nos comenta de sus experiencias nuestro compañero Sadam Mendoza. Adelante, Sadam. Ok, realmente que me llama la atención este cambio como dijo, del paradigma, del modelo, porque normalmente uno se imagina una clase, se imagina un espacio educativo donde el maestro es el que habla y como que el estudiante solamente es como un recipiente que recibe, pero realmente que eso no es así. Y me acordó de algo que había leído la vez pasada, que estaba leyendo sobre un tema y esto me lo trajo a memoria, que es que el mayor nivel de aprendizaje es cuando uno enseña, o sea, uno aprende enseñando. Entonces, ¿qué pasa si el estudiante lo único que hace es solamente estar escuchando como un ser inerte, como si fuera una estatua de piedra sentado en un lugar? Pero es diferente cuando hay una interacción, cuando ya el docente no es lo más alto, porque tanto el alumno como el docente tienen algo que dar,
tienen experiencias previas, conocimientos previos, tienen diferentes circunstancias, situaciones que pueden compartir y que se complementan. Y está dentro de la idea de que uno puede transmitir, se dice que uno puede transmitir información, pero el conocimiento no se transmite, el conocimiento se construye. O sea, el conocimiento lo construyo yo mismo con lo que recibo. Entonces, el objetivo o la meta que tiene el docente es lograr que el estudiante pueda construir en sí mismo el conocimiento de acuerdo a aquella información que es transmitida. Y entonces, en este caso, creo que este modelo nos ayuda bastante para eso. Y en el caso de la educación virtual, de este enfoque que a raíz de esta situación de la pandemia se nos ha hecho como bastante fuerte, es en el caso de las aplicaciones, de las herramientas, del Screenmatic, el hecho de utilizar para poder grabar la clase y luego utilizar, por ejemplo, el Zoom. Entonces, cuando ya se le da como un conocimiento previo, cuando ya se le da como algo que el estudiante puede hacer aún antes de llegar a la clase y llegar a una reunión como esta, por ejemplo, y en lugar de que sea una clase magistral, en lugar de que sea un momento donde solo el maestro habla, que sea una conversación entre el maestro y el estudiante y que eso genere realmente un aprendizaje significativo. Y creo que es lo que de alguna manera nosotros logramos al reunirnos, al tener este tipo de tiempos que aprendemos unos de otros, pues aprendemos de ideas, de conceptos, de información que no sabíamos, la recibimos, aún estando de repente en diferentes contextos como son nosotros, que por ejemplo nosotros dos vivimos aquí en Honduras y mientras que ustedes están ahí en El Salvador, de alguna manera compartimos ese contexto, esa experiencia en base al contexto y nos amplía más lo que recibimos nosotros. Entonces, básicamente podría hablar de eso. No sé, Marcos, si tienes algo que agregar. Sí, buenas noches a todos. Creo que es fascinante lo que ambos mencionan, primordialmente porque quizás esta generación ha tenido ese reto tan bonito que está generando esta evolución en la educación, como lo vemos hoy en día. Quizás antes ese sistema tan rígido, tan estructurado, tan poco flexible, brindaba resultados con diferentes o distintos niveles de éxito. Sin embargo, con estas nuevas generaciones podemos ver de que ellos tienen algo que decir y quieren tener ese espacio para poder decirlo. Sin embargo, tiene que ser una voz guiada por un mentor, por un tutor, pero también hay que incentivarle a la juventud esto de pensamiento crítico, de generar tu propia voz basada no solo en tu opinión, pero también en texto, en información que uno busca, en la proactividad, en tener esa hambre por el conocimiento y verdaderamente esa pasión por lo que te genera no solo aprendizaje, pero también, como ya lo mencioné, más hambre de querer más. Y creo que eso es lo que aprendí, quizás, no sé si lo aprendí, pero definitivamente lo que más me llevo de toda esta lección es que finalmente estamos dando pasos para modificar el sistema rígido, poco flexible que llevábamos a cabo y dándole cabida a estos nuevos métodos de enseñanza en el que el docente tiene que buscar herramientas innovadoras, modernas, para poder mantener interesado al estudiante y también su forma de enseñanza dinámica, no solo verlo como un proceso estático, sino que también cambiante, evolucionando. Y creo que eso es lo más importante de todo esto. Y además de que, como ya lo mencionó Julio y también Sadam, que al centro de todo esto está el estudiante. Quizás todos hemos estado
o quizás nos ha tocado la mala experiencia en la que nos ha tocado un profesor un poco más terco, un poco más a la antigua. Incluso hay ocasiones en las que se dice que algunos profesionales quieren mantener a la nueva generación menos preparada por este tema de la competencia, pero finalmente tenemos un método de aprendizaje que pone al estudiante al centro del universo, reconociendo que esta nueva generación hay que guiarla, hay que nutrirla y hay que alimentarla para que todos salgamos adelante juntos. Y finalmente, podemos utilizar estas herramientas, ya como lo mencionaron, con el Screencast, eh, que nos sirve tanto para grabar nuestras actividades como para poner diferentes tareas a nuestros estudiantes. Y por esta sala Zoom, como lo mencionaba Sadam, que ya tanto si no estábamos familiarizados con ella, pues la pandemia nos ha familiarizado con ella y nos ha forzado a no solo conocer Zoom, sino que Google Meets, Teams, todo tipo de plataformas para poder reunirnos, tener estos foros, poder compartir ideas y no solo entre nuestros homólogos o nuestros colegas o incluso gente de nuestro mismo país como Sadami y como yo, pero también tener esta bonita experiencia entre hondureños y salvadoreños y poder compartir ideas y poder aprender de diferentes temas que quizás no hubiésemos tenido la oportunidad. Entonces, ¿para qué me sirve lo aprendido? Para crecer como profesional y como persona y poder instruírselos a nuestros estudiantes, definitivamente. Y ese sería mi aporte. ¿Qué piensa usted, Carlita? Muy bien, gracias compañeros. De verdad que es bien interesante oírlos porque creo que tenemos experiencias similares de aprendizaje. En lo personal, quiero decir que el modelo que hemos estudiado esta semana me ha parecido bastante interesante y creo que aprendí con la práctica que hemos tenido en equipo para poder construir el diseño de una clase a partir de este modelo. Creo que, como bien dicen, ¿verdad? La experiencia, trabajar en la parte práctica puede permitir la consolidación del aprendizaje y obviamente la construcción del conocimiento. Entonces, con base al modelo, me parece bastante interesante, ya ustedes lo han abordado, que es que el estudiante está al centro, es el principal protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para él se deben de crear estrategias innovadoras a partir de diferentes recursos o herramientas que ya hemos utilizado. Me parece bastante importante, como ya lo decía Marco, el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento creativo también, porque busca que los estudiantes vayan y formulen alguna respuesta o alguna solución a las problemáticas que se le plantean. Entonces, es bastante interesante. Me pareció muy, muy buena la práctica que hemos realizado sobre este modelo. Me sirve muchísimo para ponerlo en práctica, obviamente, con mis estudiantes, para renovar las formas de enseñar, la metodología. Hay que ser dinámicos, hay que ser innovadores dentro del aula, ahora que ya tenemos muchas más herramientas virtuales que nos permiten acercarnos aún más a los estudiantes. Creo que es importante conocer, aparte de las herramientas, las metodologías que nos van a permitir desarrollar con ellos los contenidos de la mejor manera para que ellos puedan generar su propio conocimiento. Así que ha sido una bonita experiencia, creo que para todos. Bien, creo que ya no tenemos... No, Bueno, hemos finalizado, ¿verdad? Hemos finalizado cada uno de nuestros aportes y la experiencia de esta semana a la espera de una nueva oportunidad de aprendizaje que se viene. Así que gracias compañeros por compartir esta experiencia.